Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más estamos en esa sintonía con Dios, pidiendo que nos siga afianzando nuestra fe, nos siga volviendo sólida nuestra fe de creer únicamente en Él. Por eso vamos a meditar en ese día el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy yo quien para que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Les digo a uno: ve, y va; al otro: ven, y viene; a mi criado: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y el centurión le dijo: vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con sus palabras expulsó a los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por encima de todo, como lo decía, hoy lo que tenemos que medir es nuestra fe. Hoy vemos la fe del centurión, que al entrar en la ciudad se acercó a Jesús, un militar romano, por tanto era pagano, uno de esos de los que los buenos israelitas tenían que apartarse, uno de los que no tenían por qué habérsele acercado, y menos aún con la intención de pedirle favores. Pero ese centurión, aun siendo representante del poder opresor romano, debía llevarse bien con los judíos, pues les había construido una gran sinagoga con dinero incluso de su propio bolsillo. Jesús le presta atención, a pesar de toda la gente que en ese momento lo rodeaba. A Jesús la presencia de la gente no le impide darse cuenta cuando alguien lo necesita realmente. Allí están colocados los dos, frente a frente, Jesús y el militar. Tuvo que vencer el probable rechazo por mezclarse con un grupo de judíos, por dejar ver su necesidad, su preocupación, su dolor por la enfermedad de uno de sus sirvientes. Por eso dice: tengo un criado paralítico. Y eso terminará lavándolo delante de todos. Les aseguro que en ningún judío, en ninguno de ustedes que son del pueblo elegido, he encontrado tanta fe. No debió caerles nada bien semejante alabanza. Es mejor, tienen más fe que ustedes. Pero si no practica los santos ritos, no sigue la ley de Moisés, no pertenece al pueblo de Dios, ni ahora al único Dios, él se debe y pertenece al emperador romano. Otra cosa, para el criado paralítico, no está presente en la escena. Ha quedado en casa, postrado en cama, pero podemos afirmar que ha sido él quien ha empujado a su amo a acercarse a Jesús y superar el qué dirán, la vergüenza y el posible rechazo. Se ve que están muy unidos. Realmente aquí no hay amo y esclavo, sino dos personas unidas entrañablemente por el cariño mutuo. El cariño es especialista en suprimir diferencias, superar distancias y clases sociales.
en igualar a las personas y tender sus puestos. El cariño sirve de puente para unir. Eso lo sabe apreciar muy bien Jesús. Y es por eso que decide ayudarlo. No se sabe quién está ayudando a quién. Si el centurión al pedir la curación de aquel enfermo, o el enfermo incluso, haciendo que el centurión se encuentre con Jesús de Nazaret, de modo que ponga en evidencia su fe, que ponga en evidencia su confianza, que ponga su confianza en aquel profeta de Galilea, a quien considera con mucha autoridad como para curar a distancia. Podríamos plantearnos si esa fe es válida, porque ha nacido de la necesidad de resolver un problema, de ayudar a alguien que sufre. Pero ¿quién puede acusar de interés o de inmadurez a quien se ocupa y preocupa por la vida del otro? Probablemente no conocía gran cosa sobre Jesús ni su mensaje. Seguramente no encaja en lo que nosotros llamaríamos un creyente, pero confía. Sabe que aquel maestro tiene una fuerza especial que podría hacer algo por él y se acerca humildemente. Por eso dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No tengo ningún derecho a pedirte que vengas. No quiero ni siquiera molestarte. No tengo ningún mérito para que te dignes desplazarte a mi casa. Basta con tu palabra. Ese capitán sabe mucho y confía mucho. Sabe que la palabra de Jesús tiene autoridad incluso sobre la enfermedad. La suya es una palabra con fuerza salvadora, con fuerza sanadora, que está cargada de vida. Eso le basta, una palabra. Es una palabra capaz de transformar. Es una palabra capaz de cambiarnos, de hacernos mejores. Con esa fe debiéramos acercarnos siempre a la palabra. Tanto en la liturgia como en la oración personal, en tu oración y en la mía. Me hace recordar aquellas otras palabras de María, que se haga en mí tu voluntad, que se haga en mí tu palabra. Nos falta mucha fe para llegarle a las botas a ese creyente que incluso era pagano, considerado pagano. ¿Qué sucede según tu fe? ¿Qué cosas suceden según tu fe? Esa es la cosa. Nuestra fe en el Señor es lo que cambia y lo que nos cambia. Y es lo que nos falta. El Señor hoy nos pone como ejemplo la fe de centurión. La fe de esa mujer, la suegra de Simón, que en medio de todo, después de curarla, se pone a servicio. Eso es tener fe. Recibir, pero también dar. Y por último, la fe que nos muestra de ese evangelio que los que llevaban, los que eran enfermos, los que estaban poseídos, el Señor los curaba. Y hoy, como lo decíamos ayer, necesitamos que el Señor pase curando también cada uno de los enfermos, especialmente los que están viviendo el sufrimiento de esa pandemia. Lo que decía el profeta, Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Y por eso te pedimos, Señor, que tomes hoy las dolencias, las enfermedades de todos los enfermos del mundo entero. Por distintas que sean las enfermedades, tómalas, alívialas, encárgate de cada una de ellas, de las dolencias, y pasa tu mano sanadora, para que podamos dar testimonio de nuestra fe única y verdaderamente en ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálanos su bendición, que sea la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén.